Ok, bienvenidos a una edición más de Abogacía Líder. El día de hoy estamos con Andrés Delgado Cáceres, es asociado del Estudio Muñiz, con experiencia en asesoramientos de infraestructura a través de la modalidad de asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación y reservar un espacio para nosotros. No, Marco, muchas gracias a ti por la invitación. Contento de estar aquí conversando con ustedes y un poco contarles un poco algunas historias, algunos comentarios que buenamente pueda aportarles a ustedes. Ok, Andrés. Bueno, voy a comenzar con una ronda de preguntas un tanto amigables. Entonces, bueno, la primera va más que todo a tus inicios. Cuéntame por qué decidiste estudiar Derecho. Tal vez fue tu primera opción al momento de ingresar a la universidad. Mira, siendo honestos, en realidad yo recuerdo mi examen de orientación vocacional, el clásico le hacen a uno ahí en quinto de media, cuarto de media, y me salieron tres cosas. O sea, lo recuerdo muy claro. Me salía paleontología, historia y me aparecía derecho también. Y básicamente, o sea, siempre me encantó la historia y me encanta la historia y el manejo de todo esto. Pero al final, quizás tuve un rol de mi padre. Mi padre es abogado y tuve esa figura de inspiración para terminar decantándome por el derecho, ¿no? No era precisamente un ávido lector, no era el tipo que te leía muchos libros en la época escolar, sí como parte del plan de lectura, pero siempre me pareció muy curioso cómo el derecho es tan lógico. Y eso creo que terminó eh, decantándome a mí por escoger derecho y seguir esta carrera, ¿no? Bueno, me parece súper interesante. En relación a tu vida universitaria, ¿cómo fue? Tal vez sientes que en algún momento tuviste esta vocación por presión por parte de tu familia, ¿o no? Mira, honestamente, mis padres nunca fueron de los que me presionaban porque necesitas estudiar esto, necesitas estudiar lo otro. Creo que cada uno tiene un poco sus propios miedos, sus propias expectativas. Y obviamente, si bien es cierto, no sé, te digo con total sinceridad, el tema de la historia me llama mucho la atención y quisiera, no me veía tampoco con una vocación, o sea, de investigación, que es naturalmente el camino que un historiador sigue, investigación, enseñanza y no es algo que precisamente en la cual me veía. Yo siempre me he visto como una persona una persona rodeado de personas. Siento que hay mucha necesidad para mí. Mi aspecto social es el que creo que termina decantando que a lo largo de mi vida universitaria haya pasado por diferentes cosas, ¿no? Mi vida universitaria fue me esforcé mucho, sí, pero sí también me esforcé por pasar por experiencias y esas experiencias incluyeron temas de, por ejemplo, participación en modelos de debate internacional. Yo participé en los famosos MOON, en los de modelos de Naciones Unidas. Yo participé en el modelo de simulación de la Organización de Estados Americanos, en MOEA. Inclusive ahí por ahí tuve suerte y bueno, nos preparamos bastante para este modelo y al final terminé saliendo elegido presidente de todo el modelo, ¿no? Ahí en Washington, hace ya algunos años. No puedo creer que hayan pasado ya 9 años de ese tema. De verdad, 9 años, no, o sea, no lo puedo creer. Y salí elegido presidente de la Comisión General con universitarios de toda Latinoamérica. Entonces, este tema del debate, la argumentación, el pensamiento lógico, la retórica, siempre me gustaron y creo que eso hizo que mi vida universitaria esté más abocada a esos aspectos. A veces, no lo voy a negar tampoco, sí sufrí un poco con los civiles, en tanto a veces se me hacía un poco árido, ¿no? O sea, se me hacía un poco árido el estudio, el manejo, pero a la larga me esmeré y me dediqué a trabajar y a estudiar en lo que necesitaba estudiar y sobre todo, como te dije, a tener experiencias que me dieran luces de lo que quiero hacer, de qué camino voy a seguir, ¿no? Y en eso yo basé mi vida universitaria, ¿no? Sobre todo explorar, intentar cosas muy diversas. Y eso incluyó, pues, trabajar desde muy chico, trabajé en notaría, después trabajar en una empresa minera, después trabajar en una organización de un congreso regional. Entonces, aspectos muy diversos que siento que enriquecieron mucho mi formación en la carrera de Derecho, ¿no?
Claro, definitivamente creo que concuerdo contigo, ¿no? Las experiencias en la etapa universitaria son de lo mejor, tanto, por ejemplo, con el MUN que has mencionado, yo también he participado en uno y definitivamente fue una experiencia que volvería a repetir. Y justo hablando de la vocación, ¿cómo crees que la carrera de Derecho, o tal vez en general, pueda tener un impacto descentralizado? A lo que voy es, ¿crees que hubiera habido alguna diferencia si hubiera seguido esta carrera en la capital o no? Yo creo que sí, sí y mucho. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque existe un tema muy importante en lo que es el manejo de las competencias estatales y la complejidad de las cosas. Entonces, usualmente el derecho responde a la realidad. Entonces, a más compleja, a mayor complejidad en la realidad que circunda alguna ubicación geográfica, mayor complejidad tendrá el derecho y mayores variables irán surgiendo. En ese sentido, si en Lima, como en Lima, siendo la capital del Perú, se centralizan un montón de transacciones comerciales, de estructuración y así como competencias estatales cuya sede principal está en Lima, naturalmente el nivel de complejidad de los elementos de derecho tiene muchas más capas de lo que probablemente se pueda ver en Arequipa o en provincias, en otros departamentos del país. Muchas veces o sea, está el hábito de decir en provincia, pero Lima también es una provincia. Eso también te da a entender un poco ese centralismo hasta del lenguaje, ¿no? De que en realidad es Lima y el resto del país, cuando en realidad son todos departamentos diferentes. Y sí, yo considero que en Arequipa yo he recibido una buena formación en la universidad, sí he tenido experiencias muy buenas en formación, pero sí también creo que el nivel, vamos a decir, la velocidad y la complejidad de los asuntos creo que en Lima se encuentran mucho más desarrollados. Creo que fortalece mucho el hecho de tener la capacidad de tener y de optar por prácticas en estudios grandes, como tú, Marco, que estás con nosotros en el estudio. Creo que tener ese fogueo da un valor agregado bastante importante, ¿no? Igual, como te digo, cuando uno hace prácticas se explora, no es que las primeras prácticas, no sé, digamos que las haces en lo que estás haciendo ahora, si son tus primeras, haces solo proyectos de infraestructura y el resto de tu vida vas a trabajar en este tema de infraestructura. En realidad no, no debería ser así, en realidad es ir explorando campos y lo que vaya uno encontrándole el gusto se va centrando, ¿no? Porque yo he visto un poco a veces de derecho civil, he visto un poco de derecho corporativo, pero este tema de los proyectos a mí sí me parece mucho más entretenido, ¿no? Me divierto más. Claro, creo que de las experiencias que me estoy llevando contigo y con los demás, con mis demás tutores en el estudio es poder conocer un poco más estos proyectos en muchas ocasiones envergadura nacional y en realidad concuerdo que es muy, pero muy interesante. Y justamente hablando ya del estudio Muñiz, ¿qué es lo que te llama la atención de tu puesto actual de trabajo? Mira, yo con total honestidad te digo que me ha expuesto a una necesidad de ser versátil, de adaptarme rápido. A veces la carga viene pesada y viene rápido. Y a veces hay momentos en los que uno entra en duda, en los que piensa las cosas antes de hacer mucho, lo duda. Y creo que a mí lo que me llama la atención es lo multifacético que exige el rol y lo transversal de las disciplinas, porque, por ejemplo, no sé si hay algún proyecto de carretera, tienes que saber de la normativa en la carretera según el tipo de, o modalidad de inversión, sea obra pública, sea APP, sea obra por impuesto, y de ahí ver las variables técnicas, o sea, en parte te conviertes en una parte de ingeniero también, tienes que ver la densidad de la grava, tienes que ver los materiales, y eso, todo eso analizas, obviamente no al nivel de especialidad que cualquier ingeniero tiene que participar del proyecto, pero sí creo que te permite involucrarte y conocer más a detalle. Y yo te digo, en base también a una experiencia pasada, yo en el pasado he trabajado en una entidad pública en el gobierno regional de Arequipa, y ahí terminé viendo un proyecto de infraestructura hidráulica. Y al final yo estaba hablando ya en metros cúbicos, en volumen de la presa, en los materiales de la presa. Y eso uno dice, oye, pero ¿tú qué eres? ¿Eres abogado o eres ingeniero? Y eso es lo que a mí me gustaba, que había tantas diferencias o tantos elementos muy diferentes, pero muy entretenidos a la vez, ¿no? Y creo que eso es lo que me terminó de convencer de decantarme por esta especialidad y la cual, la verdad, disfruto mucho, ¿no?
por lo que se ve, y porque al final lo que siempre veo es que en realidad todos los proyectos son un medio para un fin. ¿Y qué fin siempre veo y que me gusta pensar es que hay gente que va a poderse transportar mejor en esa carretera, o va a utilizar ese medio de transporte en un ferrocarril, en una mejor calidad, o que esa presa o esa agua va a servir para irrigar campos que ahora son desiertos y van a traer oportunidades de sembrío y traer empleos. Eso a mí es lo que realmente me empuja y me motiva mucho a trabajar en lo que trabajo ahora, ¿no? Interesante lo que me comentas, Andrés. Definitivamente es creo que en ciertas ocasiones el abogado se viste interdisciplinariamente, por así decirlo, ¿no? Justo respecto a los casos que has visto, tal vez, o a la cartera de clientes que alguna vez y que actualmente manejas, ¿cuál ha sido lo que más te ha llamado la atención? Tal vez de un cliente, de un caso en específico. Sí, mira, yo con toda confianza te digo que quizás de las cosas que más me he entretenido, o las que creo que mayor desafío también han presentado, es este tema que ahora está muy en boga, que es el tema de contratos gobierno a gobierno, ¿no? Tuve la suerte de participar en la negociación del proceso y naturalmente estás expuesto a complejidades mayores, pero al mismo tiempo me gustó mucho eh, pensar en cómo dos gobiernos, a través de entidades que representan, o a través de entidades, perdón, que las representan, se ponen de acuerdo para hacer un match, ¿no? El Perú necesita ayuda en know-how, necesita ayuda en procesos de procura, que es un tema, una falencia de la contratación pública regular, y Francia tiene toda, o en este caso era Francia, tiene la capacidad y puede aportar. ¿Para qué? Para que haya una transferencia de conocimiento y al mismo tiempo un proyecto de tanta importancia como es la, la nueva carretera central. Eh, Creo que sí es importante eh, que quede fijo que en realidad lo que se estaba discutiendo era parte de este acuerdo gobierno-gobierno, pero que a la larga iba a traer una inversión tan grande como significa la carretera, ¿no? Es una carretera que atraviesa el país. La carretera central es el eje de transporte de Lima con el centro del país, y por eso la envergadura de la inversión y del tamaño de la transacción, por así decirlo. Creo que fue fascinante y eso siempre he disfrutado el tema de la negociación. A mí me gusta mucho como debatía y negociaba. Entonces yo, por ejemplo, en el Moon que participé fue el Moon de Harvard en Boston. Entonces era negociar con tu resolución, te peleabas con alguien de Estados Unidos, con alguien de Rusia, con alguien de Japón, con los que encontraras para que tu resolución pase, para que no le hagan enmiendas. Y para el modelo de naciones de la OEA, perdón, era muy parecido. Armamos alianzas, Canadá aquí, Venezuela en un lado, Surinam. Era fascinante. Y ese tema de negociar siempre me ha parecido muy atractivo. Y creo que esa experiencia para mí sí marcó mucho. Fueron jornadas de verdad que eran jornadas que pasábamos 10, 12 horas. Y te estoy hablando no ni siquiera en presencialidad, sino en virtualidad. Entonces eran días largos, pero que a la larga yo disfrutaba mucho, honestamente, porque era un desafío bastante grande, temas muy interesantes y sobre todo de impacto nacional, ¿no? Que al final uno dice qué bonito poder dar un granito de arena y ayudar a que las cosas se ordenen bien y sean bien estructuradas, ¿no? ¿Crees que estas experiencias del MOOC, en tanto a pulir tal vez tu parte conciliadora, fue un plus al momento de participar en el acuerdo gobierno a gobierno? Sí, definitivamente. Creo que esa experiencia me sirvió mucho. También me sirvió mucho, yo llevé una maestría en Estados Unidos y uno de los cursos que llevé fue negociación. Y de hecho que me encontré en varias oportunidades en situaciones en las cuales las herramientas que exploré y situaciones que ya había vivido en el pasado, el típico entrampamiento de cabezas, hay un punto en el que chocan cabezas, o sea, ya ni siquiera se trata de la idea de fondo, es un duelo de cabezas. Entonces es coger el problema y darle y virar la situación, alejarte un poco de esta perspectiva adversarial o apelar a una autoridad superior o descomprimir y llamar a alguien imparcial. Esas estrategias creo que sí me sirvieron mucho y fueron estrategias a las que yo estuve expuesto en la universidad y que me ayudaron definitivamente en todo el proceso de negociación, ¿no? Claro, ya
para cerrar, Andrés, y no quitarte más tiempo, ¿qué crees que es lo que te diferencia de otros abogados? Creo que lo que me diferencia es que tengo capacidad de análisis rápido, pero sobre todo creo que siempre veo el derecho como una herramienta. O sea, el derecho no es quien soy yo. El cartón de abogado no es mi identidad. Creo que puedo ser capaz de diferenciar entre lo que es tener, o sea, ser una persona y separar mi rol de abogado y utilizar la herramienta que tengo de ser abogado para ayudar a los demás y solucionar problemas. Busco siempre no encasillarme en, en, en lo que dice precisamente el papel. Obviamente el derecho es muy lógico y es muy estructurado y el principio de legalidad, como siempre nos enseñan, rige nuestra conducta y nuestra actuación, pero sí siento que algo que me diferencia es el acercamiento o la distinción en que detrás de todo problema legal siempre hay personas. Y es importante también apelar a esas personas para encontrar alternativas, para encontrar soluciones y pensar en que al final lo que se está haciendo es un acto de bien, es un servicio. El servicio no como necesariamente un servicio legal, es un servicio legal sí, pero es un servicio a los demás. Y creo que esa perspectiva sí me diferencia mucho de los demás y porque creo que aporto a veces, o eso intento las veces que lo hago, de aportar siempre soluciones diferentes, que busquen a la larga satisfacer los intereses comunes, porque al final todo conflicto, toda situación adversa son intereses o posiciones adversas, pero quizás los intereses subyacentes sí se pueden encontrar en algún punto medio y finalmente alcanzar un acuerdo para ambas partes, ¿no? Y en ese sentido creo que ese es mi esfuerzo diario, de evidenciar que los abogados somos más que saco, corbata y estructura. Creo que somos personas como todos y como todas las profesiones, y lo más importante es entender eso, utilizar el derecho para solucionar problemas y para traer bienestar a los demás. Muy buena reflexión, Andrés. Ahora sí, la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho? El primero es eliminar todo rastro de formalismo en exceso. Creo que es importante, muy importante acercar estructuras, desaparecer estas murallas invisibles que lo que hacen es limitar la interacción. Porque puede que tú, siendo mucho más joven que yo, o espero que no mucho tampoco, eh, puedas brindarme alternativas o ideas que yo con mi experiencia puedo de repente centrar. Pero a veces cuando existen estas murallas invisibles hay ese temor natural de un abogado de menor experiencia, un practicante, de plantear ideas alternativas que pueden sonar descabelladas. Entonces, si algún consejo yo intentaría es decir, traten de derribar esas murallas invisibles. Obviamente cada ambiente de trabajo, cada empresa, cada estudio es muy diferente al otro, pero sí yo les sugeriría que también nunca tengan miedo de preguntar. O sea, esto es casi un estrellado, pero no puedo hacer suficiente énfasis para que entiendan de que es preferible siempre una pregunta a una situación que uno no pueda abordar. Hay que saber pedir ayuda, hay que abordar y sobre todo tener la capacidad de también a veces reconocer los defectos que uno tiene, los errores que uno tiene y seguir para adelante. Y entender que el camino se hace al andar. Nadie porque empieza, como te dije en un inicio, nadie porque empieza en, no sé, digamos, en derecho laboral, tiene que terminar en derecho laboral toda su vida. No, es que mis primeras prácticas, mis 3 primeros años de prácticas ya los hice en laboral, ¿cómo voy a perder todo este tiempo? Si te gusta la especialidad de derecho laboral, adelante, continúa en derecho laboral. Si no y te interesa explorar otro, pues cambia, intenta cambiar. Yo sé que va a ser más difícil, naturalmente, pero esa flexibilidad y esa versatilidad a la larga las personas lo van a encontrar o le va a permitir satisfacer esa vocación que tienen, ¿no? Eso nunca hay que perderlo de vista y sobre todo en la época universitaria es probar cosas diferentes. Eso para mí es el mayor consejo que les puedo dar. Listo, Andrés. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ser parte de este pequeño proyecto y también te damos las gracias de la Asociación Corpus Juris. Y bueno, eso ha sido todo. Listo. No, a ti, Marco, por la invitación y un gusto poder ayudarlos con lo que necesiten.